Y la pregunta que hay detrás de Delirio es, ¿esa conmoción se queda fuera de la puerta? ¿Tú cierras la puerta, te encierras en tu casa y dejas toda esa locura afuera? ¿O se te mete como humo por debajo de la puerta y te entrapa por dentro? Tuve que de alguna manera reconciliarme con el hecho. Es como cuando los dioses griegos bajaban a la tierra y se hacían mortales. Es que tienen que atravesar la carne y ensuciarse, y lo digo de una manera bella también, de la mortalidad que es compleja y que es imperfecta, y también renunciar para mí misma al hecho de que yo nunca iba a lograr construir la Agustina que yo misma tenía en mi cabeza. Yo creo que esta historia, lo interesante es que cómo se hace un entramado de un relato social, ¿cierto? Y de poder verse, ¿cierto? Yo creo que y de esa manera penetrar en las diferentes aristas que hay ya políticas, históricas, ¿cierto? Y de mirarse como país. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto que estén aquí para esta conversación que a mí me tiene muy emocionada y ya les voy a contar por qué. Pero primero les quiero presentar a las personas con las que voy a estar conversando, todas personas que admiro muchísimo, y les quiero invitar a que vayan pasando por aquí y me vayan acompañando en este sofá. Entonces, va a estar conmigo nadie más y nadie menos que Laura Restrepo. Un aplauso, por favor. Yo sé que la conocemos y que no necesita presentación, pero igual quiero leerles este perfil que me emociona mucho compartirles. Laura Restrepo publicó en 1986 su primer libro, Historia de un entusiasmo, al que siguieron La isla de la pasión, Leopardo al sol, Dulce compañía, La novia oscura, La multitud errante, Olor a rosas invisibles, Delirio, por el cual estamos aquí hoy, Premio Alfaguara en el 2004, Demasiados héroes, Hot Sur, Pecado, Los divinos y Canción de antiguos amantes en el 2020. Sus novelas han sido traducidas a 32 idiomas y han merecido varias distinciones, entre las que se cuentan, además del ya mencionado Premio Alfaguara, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de novela escrita por mujeres, el Prix France Culture, Premio de la Crítica Francesa a la mejor novela extranjera publicada en Francia en 1998, el Premio Arzobispo Juan de San Clemente en el 2003 y el Premio Grinzan Cavour 2006 a la mejor novela extranjera publicada en Italia. Fue becaria de la Fundación Guggenheim en 2006 y es profesora emérita de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Ahora quiero que recibamos a mi actriz favorita y mi amiga, Estefanía Piñeres. Estefanía es actriz y guionista, dice aquí, pero también es directora, productora, conocida por sus roles en películas y series como Malta, Las Villamizar y Delirio, fundadora de Letrario, que es su empresa de producción. Sus proyectos han sido seleccionados en festivales tremendos como el FIXI, Pixelat y FFR, Busan International Short Film Festival. Ha recibido premios del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en varias ocasiones, ella repite y repite premio. Y también de institutos como ICAA, la Asociación de Mujeres de Animación en España, MIA, e Ibermedia. Estefanía está trabajando en este momento en su largometraje de animación Mukira, que fue seleccionado por Annecy para el Día de la Animación en el Marché du Film, y también está trabajando en su ópera prima, Los Malditos, ganadora del FDC a producción de largometraje de ficción en el 2024, y que además fue seleccionada en el Torino Film Lab. Un aplauso, por favor. Y ahora recibamos, por favor, también con un aplauso a Julio Jorquera. Julio es un director y guionista chileno que transita con solidez entre el cine y la televisión. Julio debutó en el 2011 con Mi último round, estrenada en el Festival de Tribeca.
Ha dirigido series como Noticia de un secuestro y Baby Bandito, con narrativas complejas y un alto nivel visual. Su obra combina la introspección histórica, tensión dramática y una mirada humana. Proyecta el cine chileno al mundo sin perder la identidad ni la profundidad temática. Y completamos este espacio con Verónica Triana, quien es guionista y productora. Desde Dramax, su productora, ha escrito y producido series importantes para la televisión colombiana como Comando Élite, ganadora del India Catalina Mejor Adaptación. Como guionista ha escrito series como Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez para Amazon Prime, ganadora en el 2023 de los premios Platino a Mejor Miniserie. En el 2022 hizo parte del equipo de escritura de la serie Secuestro al vuelo para Netflix y actualmente es guionista y productora ejecutiva de Delirio, la serie por la que estamos reunidas aquí. Verónica también ha adaptado varias obras emblemáticas de la literatura latinoamericana al teatro, como La fiesta del chivo, Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez y Doña Flor y sus dos maridos. ¡Listo! Bueno, yo estoy muy emocionada con esta conversación, de verdad, porque esta conversación reúne 3 grandes amores que tengo en la vida. Y entonces lo que yo pensé, cuando se me estaba haciendo como muy inabarcable cómo organizar y estructurar esta conversación, que voy a organizarla temáticamente como en 3 sombrillitas y cada sombrillita es cada uno de esos amores. Y el primer gran amor que tengo aquí es el amor por los libros y por este libro en particular. Delirio, pues fue el primer libro que yo leí escrito por una mujer colombiana. Me recuerdo leyendo Delirio a los 15 años en mi habitación y diciendo, wow, ¿quién será Laura? ¿Y cómo habrá hecho para ser mujer y escritora? Y fue la primera vez que yo pensé, de pronto yo también podría ser una escritora. Entonces, quiero que arranquemos por ahí. Quiero que empecemos a hablar del libro y del amor por los libros. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es cómo les llega Delirio a su vida. Si lo leyeron por primera vez para trabajar aquí, si ya lo habían leído antes, pero quiero empezar contigo, Laura, preguntándote cómo te llega a ti la historia de Delirio. Bueno, primero saludarlos. Este es un sitio, un teatro muy grato para mí. Aquí se graduó mi hijo Pedro, así que un sitio que he frecuentado mucho con esta maravillosa compañía que tengo aquí arriba y la que está allí enfrente también. Me parece muy interesante esta conversación y qué bella introducción. Muchas gracias. Uno puede ganarse premios, de hecho se gana porque hoy en día hay más premios que escritores, así que alguno te cae por cálculo de probabilidades. Pero el premio verdadero para una persona que escribe, eso es lo que acaba de decir María Ángela, que el libro llegue, que sea un puente, que se complemente con el lector, que el lector lo convierta en una realidad y saber que uno logró esa conexión y esa empatía y que lo que dice el libro llegó al otro lado y que ha tenido resonancia y luego, como en el caso que vamos a conversar aquí también, que se convierte en serie, entonces no solamente llega al otro lado, sino que te lo devuelven crecido, cambiado, aumentado, recreado. Eso ya es como una vuelta más de la experiencia de escribir. ¿Cómo nace Delirio? Está escrito a partir del 2000, pero se remonta a una década tremenda para los colombianos. Nosotros somos bastante especialistas en décadas tremendas. Tenemos una detrás de otra, pero esa fue particularmente brutal. Yo ayer les decía, esa década fue marcada por una maldición, la maldición que echó Pablo Escobar sobre Colombia, que es brutal. Dice, yo voy a invertir toda mi fortuna en hacer llorar a este país. Y vino una lluvia de bombazos, de atracos, de magnicidios,
que además no sabíamos si le dieron a tus primos, si fueron tus amigos, si fue en el edificio de al lado. De verdad, un momento de conmoción feroz. Y la pregunta que hay detrás de Delirio es, ¿esa conmoción se queda fuera de la puerta? Tú cierras la puerta, te encierras en tu casa y dejas toda esa locura afuera, o se te mete como humo por debajo de la puerta y te entrapa por dentro. Yo les hago una comparación con la época actual. Nosotros somos testigos impotentes de un genocidio. ¿Eso está allá afuera? ¿O eso que pasa en Gaza se nos está colando en el alma y está transformando nuestra manera de ser? ¿Y cómo? Algo similar a nivel nacional pasaba en ese momento. Entonces yo creo que en ese momento se había escrito ya mucho sobre el narcotráfico, ya habían pasado un par de décadas desde que el fenómeno se multiplicaba en el país. Pero era como mirarlo ya desde adentro, no allá afuera las bombas y los tiros, sino qué está pasando en el corazón de los colombianos, qué clase de gente somos a partir de haber vivido lo que vivimos, que ya nos contarán aquí mis compañeros, como una novela que es más íntima que de acción, o la acción es un reflejo de la intimidad, cómo se traduce eso a una serie de televisión. Entonces esa es como la génesis de Delirio. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros. A mí Delirio me llega porque yo amo mucho los libros y leo tanto como puedo. Y tenía un gran amigo que un día me dijo, yo ya había leído a Laura, muchas otras obras de Laura, y me dijo, ¿pero no te has leído Delirio? ¿Cómo no te has leído Delirio? Te lo voy a regalar. Y me lo mandó, esto debió haber sido hace por ahí unos 10, 12 años. Me lo mandó a mi casa porque él es dueño de una librería, entonces me lo mandó. Y lo tuve y estuve muy intimidada por este libro porque cada vez que lo abría, esa voz me parecía tan potente y tan embriagante y tan vertiginosa que arrancaba y si no estaba como en mi máximo nivel de concentración, me perdía en medio de ese torbellino que es Delirio, porque es delirante. Y creo que lo comencé a leer por ahí 3 veces. Y en la tercera como que entré y yo siento que es como, si es como un torbellino que primero te trata de expulsar, pero cuando ya te tiene no te suelta. Entonces una vez ya entré en el torbellino, ya me sumergí hasta el fondo de la novela y la amé y me pareció que era de lo primero que leía que tenía esta sensibilidad de las violencias íntimas y de las violencias cotidianas y el reflejo como de cómo se traduce la gran violencia de la que siempre hablamos en el día a día y en la familia, y además contado desde un personaje femenino complejo y poderoso y errático, imperfecto, y la amé y ese libro se quedó por ahí. Y luego, el año pasado, me llegó un casting, después hablaremos de eso más en detalle quizá, pero me llegó un casting y dije, me toca volver a leérmela urgente y creo que me la leí en 3 días para tratar de estar suficientemente preparada para este casting y me pareció muy curioso que en la segunda lectura no me expulsara en ningún momento, sino que apenas abrí el libro en la primera página ya estaba otra vez con Agustina ahí y fue una experiencia maravillosa y completamente diferente a la primera también. ¿Cómo fue para ti, Julio? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí y gracias a ustedes por venir a escucharnos. ¿Ahí sí? Un poquito más. Para mí fue yo no había leído la novela. Cuando me ofrecieron poder participar en la serie como director, primero me hablaron de Delirio y de la novela, sin todavía saber los guiones. Entonces yo me metí a ciegas, leí la novela y fue curioso porque uno siempre, lo lógico que uno es como racionalizar, ¿cierto? Para después como comprender y poder plasmar eso en un guión, en imágenes. Y me ocurrió algo que era como que dije, esto un poco viene como a mi medida porque como la manera que yo tengo como de trabajar tiene que ver mucho con la intuición, ¿ya? A medida que iba leyendo me sentía cómodo también, pero sabía que uno no podía tener conciencia
sobre lo que tenía que hacer. Para mí eso era muy importante y tenía que ver también con Colombia, que yo soy chileno, entonces he tenido dos posibilidades de trabajar acá y hay algo que a mí me maravilla mucho, que es como el resistirse a ser triste. Eso para mí lo encuentro maravilloso, porque es todo lo contrario a nosotros los chilenos, ¿eh? Que como que cabalgamos en una melancolía extrema, entonces era la manera como de contar como una tragedia, ¿cierto? Como un retrato social de cómo también el narcotráfico penetra en una familia, en una sociedad, ¿cierto? De la burguesía. Y también tenía que ver otro tema que a mí me interesaba mucho, siempre tenía ganas de tocar la salud mental, era un tema que me motivaba mucho. Y nada, hubo esa sinergia de todo eso y nada, pues, y fue una manera también de ir descubriendo y básicamente eso es lo que... De esa manera entré en delirio. Ir descubriendo suena como una de esas cosas que nos costaría mucho a las que somos freaks del control. ¿Cómo fue para ti conocer este libro, Verónica? Bueno, yo había leído a Laura, gracias por estar acá, primero que todo. Muy feliz de escuchar a mis compañeros porque no sabía esta historia, por ejemplo, de Julio, increíble. Yo había leído a Laura, pero no había leído Delirio. Había leído Leopardo al Sol, Dulce Compañía, y la admiraba muchísimo. Y llega Ángela Suárez de TIS y me dice, está este proyecto, esta novela, ¿quieres adaptarla? Y yo dije sí, sin haber leído la novela. Claro que sí. Y entonces al otro día empezó a leer la novela y yo decía, ¿en qué nos metimos, Dios santo? O sea, si hubiera leído de pronto antes la novela me hubiera dado mucho miedo, porque es complejo, ¿no? La novela tiene 3 puntos de vista, va alternando entre diferentes épocas y luego tiene un cuarto punto de vista que es Nicolás Portilinos, que ya hablaremos en detalle de eso. Entonces, pero lo maravilloso es que me conecté no desde lo racional, y yo soy muy racional, como en contraste con Julio, creo que por eso funcionamos juntos bien, el delirio y la razón, y de alguna manera me conecté desde lo visceral. Esa familia Londoño, yo la he vivido, la conozco, de amigos, entonces me llegaba como muy directo. Y también el personaje de Agustina, me dan muchas ganas de explorarlo. Entonces, y otra cosa que me motivaba un montón era coger ese rompecabezas y armarlo y desarmarlo desde la razón. Así llegó Delirio a mi vida. Tremendo. Yo quiero contarles una cosa y es que yo no he visto nada de la serie porque en conversaciones que tuvimos previas con TIS y aquí con este equipo que está a mi lado, decidimos que era mejor que yo no viera nada para que pudiera preguntar lo que ustedes también preguntarían desde la curiosidad y desde ser una fan enamorada del libro a ver qué va surgiendo. Y entonces, antes de abandonar este bloque que llamé Amor por los libros, yo tengo una pregunta que es... Que parece no estar directamente relacionada con la serie, pero que al final y sí, porque esta conversación se llama El sentido de lo que hacemos, y este es un espacio que está lleno pues, de gente creativa, de gente que escribe y cuenta historias y que también quiere hacer series y proyectos. Y entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál creen hoy que es el valor del libro como formato? En un mundo cada vez más rápido y acelerado, con tantas opciones de entretenimiento, estamos aquí en este espacio en donde además en este BAM se está hablando de convergencia digital y hay este año espacio para los videojuegos. ¿Cuál es el valor del libro en este momento de la historia del mundo? Y valor puede ser desde lo más cursi que se les ocurra hasta incluso valor político, no sé. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, no le preguntan a la persona más imparcial. Yo pienso que el libro es como un objeto eterno, si tiene algún valor esa palabra. Requiere trabajo, requiere participación, tanto por parte del escritor como del lector,
Su fisicalidad a mí me enamora. La posibilidad de tenerlo en la mano sin necesidad de enchufarlo ni de iluminarlo, la sencillez material del libro enamora. De alguna manera es un objeto difícil también, es decir, leer no es tan fácil, es como aprender a montar en bicicleta, requiere un esfuerzo y requiere una práctica. Y al mismo tiempo yo pienso que genera otros tipos de expresiones que lo complementan y que lo aumentan. No veo contradicción entre formas más tecnológicas de expresar una historia, de expresar ideas con la del propio libro. Pienso que el libro es como una piedrita prehistórica que no pierde su valor, que está ahí y que da para que se actualice mediante técnicas mucho más contemporáneas, sin que él deje de existir. Yo creo que su propia simplicidad, por un lado material y por el otro lado la riqueza de un contenido encerrado en papel y en letras, le garantiza una larga vida por delante. Yo no soy tan buena para leer en la pantalla me gusta ver más las imágenes y el olor del papel, el tacto del papel es algo que me une a mí mucho a los libros. Yo tampoco soy imparcial, aunque soy actriz. Hasta hace muy poco decía, no para bien ni para mal, que yo era alguien que leía más de lo que veía. Me he puesto en la tarea de ver más cada vez. Y yo pienso que hay una cosa, hay una comunión con el libro necesita del lector y te vuelca hacia adentro y es una cosa que cada vez pasa menos. Quizás pensaba ahorita que hay una cosa que es muy bella del audiovisual y es que es la imaginación manifiesta, pero en el libro es la imaginación manifestándose, o sea, como en tiempo presente, continuo. Y creo que hay algo muy bello que es irreemplazable por todo lo demás que está pasando, que tiene su propio valor, pero es otra naturaleza y es otro valor distinto al del libro. Yo también creo que el libro siempre ocupará ese lugar que solo le corresponde a él. Sí, yo de acuerdo con lo que comenta Estefanía, y tiene que ver con la complicidad. Yo siento que es un formato que te permite tener esa complicidad entre el autor y el lector y te permite imaginar y tener tu propio mundo, y que a diferencia de lo que hago yo, ¿me entiendes? Que es poner un punto de vista, pero esa libertad que te permite el libro es maravilloso. Pues adhiero a todo lo que han hecho. Tampoco soy imparcial, pues porque estudié literatura. Para mí es la posibilidad, cada lector se imagina su propia película, eso es lo maravilloso que tienen los libros, y te obliga a ser activo, ¿no? Uno como lector nunca es pasivo, siento yo, porque uno está precisamente construyendo ese universo. Entonces, frente al mundo audiovisual, de alguna manera, que también tenemos tantas imágenes y estamos tan saturados, para mí el libro es como un descanso, como un descanso de eso. Y por eso creo que pues, siempre va a estar ahí, va a tener una vigencia siempre. Y sí soy lectora de Kindle, me gusta porque lo mete uno en la mochila y puede tener toda una biblioteca ahí. Nada más que esa es como la ventaja que tiene. ¿Ya? Tremendo. Y con eso vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas y al más gordo de esta conversación, porque es lo que tiene que ver directamente con lo que nos convoca, que es esta serie de Delirio, y que llamé pues amor por el audiovisual, que es el otro gran amor que estoy habitando en esta conversación, y que para mí también habla como del amor por lo híbrido. A mí me gusta mucho la palabra interdisciplinar en este momento como de mi vida y me encantan las adaptaciones, me encanta ver libros adaptados, me encanta ver libros que se vuelven videojuegos, me encanta que la creatividad pueda ubicarnos a veces aquí en un espacio y después nos pueda poner a saltar en otro, ¿no? Que una historia que está quieta en papel ahora pueda tener imagen y sonido. Y entonces ahora sí, pues vamos a echar chisme de lo que fue sacar este libro del papel
y volverlo vida. Entonces, lo primero que les quiero preguntar tiene que ver pues como con los dos grandes retos que ustedes mismos me comentaron, que tuvo que ver como con la adaptación. Y resulta que el primer gran reto que me contaron en una conversación previa tuvo que ver, como yo me sospechaba, con el tiempo de este libro. Este libro es un libro que va y viene en el tiempo, como que si bien la historia es concreta y pasa como en unos días específicos, pues todo el tiempo hay unos saltos temporales y también los narradores están cambiando siempre. El punto de vista de quien cuenta está cambiando siempre y eso está muy magistralmente puesto en el libro. Entonces, antes de que ustedes me cuenten cómo fue como ese trabajo para cada una, como desde su labor, ¿no? Quiero preguntarte a ti, Laura, ¿cómo fue la decisión narrativa de contarse ese libro así, que a mí me parece como una genialidad, el manejo precisamente de los tiempos, pero que también me parece que requiere mucho arrojo, ¿no? Porque uno como que una frente a una historia, por lo menos yo siempre tengo la preocupación de que se entienda, y Delirio pues es un delirio que se entiende, pero que tiene unos riesgos narrativos en términos de la cronología y del manejo de los tiempos que a mí siempre me ha impresionado mucho. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, muy interesante. El delirio, yo le puse un epígrafe, es una cita de Gore Vidal. Él está hablando de Henry James. Ustedes saben que Henry James venía de una familia de locos, literalmente, y además escribe sobre el tema. Y Henry James decía que no aconsejaba escribir sobre la locura, porque al no tener el loco una estructura moral, la historia tampoco la iba a tener, iba a ser desordenada e inorgánica, no había manera de seguir una estructura mental coherente. Yo lo sabía y sin embargo me pareció que era un poco como asir el aire, hablar de la locura. Y aquí, antes de hablarles más del libro, yo quiero hablarles de Estefanía, porque es que de veras representó la locura de una forma magistral. ¿Por qué? Porque la locura no es bonita, la locura es una cosa muy dolorosa, es un aislamiento del mundo muy brutal. Es decir, no se puede hacer poesía de que qué locos somos y qué chévere, no es así, es un hueco muy oscuro. Y Estefanía logra ser un personaje que combina con cambios así sucesivos, muy rápidos, a una persona, una muchacha resplandeciente, enamorada, erótica, inteligente, y de pronto se sume en esas aguas negras de la locura de una forma muy convincente. Entonces, el crédito va para ella. Yo no pensé que eso se pudiera. No puedo seguir llorando, no puedo seguir llorando, Laura. Estefanía, hablemos entonces de la construcción de la locura, porque hablábamos de que una cosa es uno leer una persona que en el libro dice que está loca y otra cosa es cómo se ve esa loca. Eso es muy distinto, cómo existe en la vida real. Y ahí también tengo una pregunta adicional para ti y es que, a ver, ser un loco es cool, ¿no? El loco es el artista, un loco es chévere, un loco es una persona irreverente, pero ser una loca es un insulto. Y es un insulto de género. Entonces, también cómo fue el proceso de darle dignidad a esa locura y de convertir en cuerpo eso que estaba sobre el papel. Tengo que recomponerme un segundo, pero yo creo que parte del trabajo, primero esto es un trabajo que pasa por mucha gente, ¿no? Y Agustina es el resultado del trabajo de muchas otras personas que hacen que ella se vea tan fragmentada como se ve. Y no soy solo yo y no es solo mi trabajo, sino el trabajo de Julio, Verónica, Burgos, que elegían qué se ponía, cómo se vestía. Es un personaje que incluso a mí muchas veces me sorprendía las elecciones de vestuario o maquillaje y era como, ¿quién es esta? Claro, esta es otra Agustina y hay muchas versiones de ella porque ella está fragmentada y eso también me ayudaba a mí a agarrarme de ahí para entender que ese, digamos que capítulo de Agustina era un capítulo específico y construirla desde ese lugar de ruptura.
Para mí, parte del proceso, amando tanto la novela, respetando tanto a Laura, yo siento que los personajes escritos, literarios, están hechos de palabras que son como el éter, entonces son casi seres mitológicos, están hechos de una cosa que no se puede, no es asible, está allá arriba, y el trabajo también pasaba como por profanarla, ¿no? Y perderle un poquito el respeto a la Agustina que yo misma me había construido en mi cabeza, que no era yo, claramente. Cuando yo leí el libro no me imaginaba a mí misma en cada página de la historia, sino me imaginaba a mí, Agustina. Entonces tuve que de alguna manera reconciliarme con el hecho, es como cuando los dioses griegos bajaban a la tierra y se hacían mortales, es que tienen que atravesar la carne y ensuciarse, y lo digo de una manera bella también, de la mortalidad que es compleja y que es imperfecta, y también renunciar para mí misma al hecho de que yo nunca iba a lograr construir la Agustina que yo misma tenía en mi cabeza. Esto no siento que pase solamente con las adaptaciones, creo que pasa cada vez que uno lee un guión, uno se hace una idea del personaje que uno quiere interpretar y luego ves las escenas y dices, no me quedó nada parecido a lo que yo quería hacer, pues. Pero en este caso, que además es un personaje que habita como en el imaginario colectivo, había una sensación de esto es Agustina es una diosa mitológica de la literatura colombiana, y quién soy yo para transportarla y transmutarla acá a la tierra con esto. Entonces ese creo que fue mi primera labor, que la hice en silencio, pero me vieron sufrir, me vieron sufrir mucho. Y también yo creo que soy una actriz que sí hago un trabajo, yo soy súper racional y creo que soy actriz justamente porque es antinatura para mí y porque me obliga a ponerme en un lugar visceral que yo normalmente no habito porque soy supremamente racional, y a entregarme a ese lugar de las vísceras. Entonces yo sí hago un trabajo de mesa súper extenso y súper ñoño, y tengo cuadernos de cada personaje. El otro día estaba revisando el cuaderno de Agustina y pensaba, hasta lo quito el cuaderno mismo, dibujé cosas rarísimas, bueno. Y luego creo que justamente para poder entregarme, un poco me olvido de todo eso, confío en que eso ya quedó ahí y me rindo. He encontrado que esa palabra me gusta mucho en estos días, rendirse. Me rindo al equipo, ¿verdad? Y en este caso tenía un equipo maravilloso a mi alrededor. Ayer les decía que saltaría al abismo tantas veces como sea posible con ellos otra vez. Y a lo que me pedían, que muchas veces, y Julito lo sabe, yo misma no sabía ni qué estaba haciendo, ni por qué me lo estaban pidiendo, ni cómo hacer lo que me estaban pidiendo, y lo único que podía hacer era confiar y hacer mi mejor esfuerzo para que eso que me estaban pidiendo pasara. Sí, entonces yo creo que parte de lo que hace que Agustina sea esta Agustina es también esa renuncia mía a la perfección, y creo que Julio, él dice que la intuición, pero yo creo que él tenía más cosas claras, pero yo nunca supe lo que estaba haciendo, voy a ser muy honesta. Yo solo iba al set, me aprendía mis diálogos y veía qué pasaba, qué proponía Julio. A veces llegaba y Julio proponía unas cosas que yo decía, no puede ser que vayamos a hacer esto así, y entraba en crisis interna, a veces externa también. Pero nada, pues estaba con la gente con la que estaba y amando mucho el proceso, y espero que el resultado, yo hice mi mejor trabajo, hice mi mejor esfuerzo, espero que el resultado funcione, pues. Bueno, yo creo que la gran pregunta que teníamos era la locura, ¿cierto? Era la gran pregunta porque teníamos una historia que existía, ¿cierto? Que era sólida, ya había una novela, ¿cierto? Existía esa historia, había un equipo muy profesional en todas las áreas, o sea, estábamos rodeados estábamos reforzados por todos lados, estábamos rodeados de muchos buenos elementos, ¿cierto? Pero la locura no era algo que nos superaba, no había respuesta contra eso. Y hay algo que a mí me obsesiona mucho, que es la actuación. Es como me obsesiona mucho, porque es la única manera que yo como espectador puedo entrar en el personaje y creerle lo que está haciendo, ¿cierto?
puede incluso la cámara estar chueca, pero si el actor no logra lo que tiene que imprimir en ese momento, se desmorona todo, ¿cierto? Y ahí yo dije, o sea, la locura no se puede ensayar, imposible, o sea, ¿cómo ensayar eso? Entonces, yo dije, hacerle caso a la intuición, que dije, bueno, es lo que yo me siento más cómodo ahí, porque me gusta también un poco el caos, pero porque aparecen cosas, ¿ya? Entonces uno tiene que ponerse como un cazador y a capturar la emoción, o sea, no construirla, sino que de construirla con diferentes, no sé, uno va entendiendo técnicas también, pero también porque tanto los actores o a veces un niño, ¿cierto? Nadie se presenta como uno es. Entonces uno tampoco sabe cómo va a reaccionar el otro, lo que uno le diga. Entonces tiene que ver mucho con la generosidad del intérprete. Y eso en Estefanía fue maravilloso porque también se dejó llevar, ¿cierto? Y tampoco había certeza mía de dónde yo también quería llegar, pero cuando veía algo decía, sí, por aquí, esto es, aquí lo queremos, ya, y vamos armándolo de esa manera. Y esa fue la manera de encontrarla, pero no era algo que estaba ahí, que sabía dónde uno tenía que ir, no, había que encontrarlo. Y eso fue lo que hicimos. Sí, y además que cuando Estefanía hizo el casting, ayer nos estábamos acordando con Julio, que nos miramos los dos y dijimos, es ella. ¿Sabes? O sea, solo nos miramos y ya sabíamos los dos que era ella. Pero cuéntanos un poquito cómo fue eso, porque se demoraron. ¿Cuál es el chisme detrás de llegar a Estefanía? Pues vimos muchas Agustinas, muchísimas Agustinas, y no sé por qué razón Estefi no estaba en el radar. Entonces, después de haber visto muchas Agustinas, Julio ya se regresaba para Chile y me llama y me dice, Vero, no tenemos Agustina. Y ya teníamos que presentar propuestas y todo. Y esa noche, pues yo no dormí, obviamente, y empecé a ver un archivo que teníamos del casting y Estefi estaba lejos de ser como las primeras propuestas que nos habían presentado. No sé si esto te lo había contado o no. Me lo O es contó una Burgos evidencia. hace poco, no lo sabía, pero me lo contaron. Bueno. Y ahí la vimos y Estefi contó una historia sobre una interpretación que hizo de la gaviota de Chekhov, que precisamente es una actriz y que tiene un tema pues con la locura también. Y yo conecté también mucho con esa historia, la intuición. Y ya después hizo el casting y lo hizo muy intuitivamente, aunque ella diga que es muy racional, no es tan cierto. ella cree eso, pero no es tan cierto. Y ya, esa es la historia. Ahora, desde lo narrativo, nosotros teníamos que armar la historia de Laura de tal manera que hiciéramos ciertas conexiones para entender de dónde venían sus heridas. Y ese fue un trabajo muy lindo de coger la novela de Laura, la descompusimos y la armamos cronológicamente, y cuando yo miré mi tablero, después me fui a tomar un café con Laura y le dije, Laura, yo quiero hacerte una pregunta. Yo organicé tu novela en la cronología y tú tuviste que escribirla primero cronológicamente porque es perfecta. No hay huecos, o sea, en realidad todo está armado. Y bueno, ahí Laura responderá si lo hizo así o no. Hay un comentario. Es que la novela está contada a través de 4 personajes y cada uno tiene su tiempo y de alguna manera su lugar. Entonces es un ensamblaje que exige del lector recomponer como el rompecabezas. Yo no quise intervenir en la hechura del guión porque siempre he creído que el escritor, digamos que lo que debe saber es escribir, o al menos intentar saberlo, y que los guionistas es un arte muy distinto
y que lo que hace el escritor ahí reclamando y diciendo y defendiendo su cosita es más bien un inconveniente. Pero tuvimos una reunión, desayunamos con Verónica un poco antes de que el proceso, bueno, bastantes meses antes, y ella me contó que había desarmado toda la novela y la había hecho en tarjetas para poder organizar una cronología que la novela no tenía. A mí me hizo mucha gracia porque yo había hecho lo contrario para empezar. Había hecho las tarjetas y las había desorganizado todas. Y empezó Verónica a contarme cómo había hecho y cómo había desmontado la novela, y en un momento yo me di cuenta, esta conoce la novela mejor que yo mejor me quedo callada, porque hay cosas que no me acuerdo y ella la tiene toda en la cabeza, y a partir de ahí yo ya, pues conociendo además la enorme habilidad y tradición en el oficio que tiene Verónica, y también el otro partícipe de la elaboración de los guiones que es Andrés Burgos, yo dije, yo me retiro, yo ya aquí dije lo mío, donde yo siga aquí metiendo la cuchara, me van a corchar. Yo quiero hablar de un arrojo previo, que es el arrojo de Tis. El arrojo de Tis de medírsele a contar este delirio. Y ese es un arrojo que yo celebro mucho porque pues, es lo que nos permite hoy estar festejando que esta novela tan importante en la historia de la literatura colombiana pues tenga vida en las pantallas. Y ahí te quiero preguntar a ti, Laura, ¿cómo fue fácil dejarte persuadir por Tis para adaptar tu novela, o qué te convenció de decir, listo, vamos a hacerla y la vamos a hacer con Tis? Y aquí hay cruces de miradas. Lo que me convenció está sentada aquí delante en la primera fila y se llama Ángela Suárez, porque la verdad que la novela tiene mucho tiempo y había habido muchas propuestas de llevarla a serie. Y yo tengo un maravilloso agente en Nueva York que cuida mis libros con mucho celo y nunca la había querido soltar. Me dijo, no, esta la vamos a guardar para cuando llegue el momento en que aparezca el equipo y la gente, que sintamos que la puede hacer bien. Entonces ahí aparece Ángela de Producciones Tis, tuvimos una reunión en México, conversamos largo y yo llamé a mi agente y le dije, yo creo que por aquí es, y él, que ya estaba al tanto y había estado mirando, dijo que sí, que tal vez esta sí era la oportunidad, pero fue una cosa premeditada muchos años, ¿o no, Ángela? Dice Ángela que estuvo muchos años persiguiéndola, 5, ¿no? 5 años. Bueno, y tenemos unos minutos para hablar de mi última sombrilla del amor y luego abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas también. Y mi última sombrilla del amor es el amor por mi amiga Estefanía. Muchísimas gracias a ti y al Bogotá Audiovisual Market por permitirme a mí estar en este espacio para poder decirle esto a mi amiga en público. Pero no solo quiero como quedarme en eso, no solo quiero quedarme como en la celebración y la ritualización de este momento que es muy importante, porque, a ver, una cuando tiene la oportunidad de tener un personaje favorito en la literatura y luego que la amiga de uno sea la protagonista de la serie de ese libro. Es un momento muy importante. Para mí, lo estoy aquí compartiendo con ustedes. Sino porque es que tú seas la protagonista de esta historia me hace pensar en nuestras conversaciones que pasan mucho por cómo hacemos de la vida una vida más linda desde lo colectivo, cómo construimos desde lo colectivo, cómo hacemos desde nuestro lugar que este país sea un lugar más habitable, ¿no? Y entonces, pues este libro está muy atravesado por lo político, y yo siento que nuestras conversaciones van mucho de eso, pero pues desde el lugar del goce y de la amistad. Y esta es una serie pues de entretenimiento que está en Netflix, pero que está atravesada por un tema profundamente político, porque la locura de Agustina no es una locura individual que podamos medicalizar y ya, sino que habla de las rupturas sociales en Colombia. Entonces, tal vez
La primera pregunta que tengo para ustedes antes de llegar a Laura es ¿qué tan cómodas o incómodos se sienten con que esta serie también sea una serie política y que hable de lo que está pasando hoy en Colombia y del momento histórico en el que llega? ¿Quién quiere responder? Pues no sé cómo responderte. O sea, para mí, claro, es una historia política, pero en la medida en que se cuenta desde lo íntimo, ¿cierto? Creo que tiene todos esos niveles de lectura diferentes, ¿no? Y pues estoy muy orgullosa de que una plataforma como Netflix y una productora como TIS tengan el foco en estas historias, porque sin duda creo que sigue siendo tremendamente relevante hoy en día. Incluso podría decir que pues Laura empezó a hablar de la salud mental hace 21 años, cuando realmente no estaba el tema sobre la mesa como lo está hoy en día. Entonces me siento muy cómoda, muy orgullosa y muy feliz de que esta serie pueda generar conversación alrededor del tema, porque realmente pues el sentido de contar historias y por qué hacemos lo que hacemos es para eso, para reunir a una manada de gente que pueda hablar de sí mismo y de una sociedad y de un país a través de la ficción. Para mí ese es el sentido de lo que hacemos. No sé si respondí a tu pregunta, pero... Sí, la sentí muy bien respondida. Sí, nada, es que tener la oportunidad de tener un contenido como este, de poder ser parte de un contenido como este, no ocurre habitualmente. Y sobre todo como en un formato que tiene la televisión, que tiene que entretener, ¿cierto? Y yo creo que esta historia, lo interesante es que cómo se hace un entramado de un relato social, ¿cierto? Y de poder verse, ¿cierto? Y yo creo que y de esa manera penetrar en las diferentes aristas que hay ya políticas, históricas, ¿cierto? Y de mirarse como país. Y nada, eso pienso de que este proyecto me siento un privilegiado. Y nada, le agradezco mucho a Netflix, a TIS, de verdad, porque se la jugaron mucho, porque sin ellos tampoco estaríamos aquí hablando con ustedes. ¿Qué dices tú? Es que yo no creo que haya forma de no ser político y de no hacer algo político. Todo lo que hacemos, incluso diciendo que no estamos estableciendo una posición, es político. No establecer una posición es político también. Yo me siento súper cómoda estableciendo posiciones, a veces demasiado. Y para mí, además del contexto social, además de la crítica que Laura tan hermosamente teje en la historia como con tanta naturalidad, hay una cosa que me parece mágica hablando como actriz, y es que yo llevo ya desde el 2012 más o menos trabajando como actriz salud. Y tuve al comienzo, sobre todo, llegué en un momento muy distinto a este momento. Netflix no estaba, HBO no estaba, las plataformas no existían, estábamos en la televisión abierta, que creo que es un lugar que hay que retomar también, y eso la televisión abierta es lo que más se ve en este país. Entonces es un lugar de conversación con el país que siento que tiene muchísimo valor. Pero sin duda alguna la llegada de este tipo de producciones y de las plataformas abrieron la puerta a una cosa que yo al comienzo extrañé mucho, y era que muchos de los personajes, o la mayoría de los personajes femeninos que yo veía cuando yo llegué a la televisión, eran la hija de, la hermana de, la mamá de, y todas siempre estaban llorando por un tipo, siempre. O sea, yo siento que yo hice mi carrera como actriz llorando por manes durante 120 episodios, fuera el hermano, el primo, el tío, muchos de ellos narcotraficantes. Y llegó a mí este personaje, que es el personaje soñado, porque además es un personaje femenino imperfecto, que yo creo que eso es otro riesgo que asume TIS y que asume Netflix, que es poner a una protagonista. Dicen, lo leí alguna vez en algún estudio, que la audiencia es muy castigadora con los errores de los personajes femeninos.
versus los errores de los personajes masculinos, que cuando el man va y es infiel con su esposa, todo está bien y lo perdonan muy rápidamente los espectadores. Cuando la mujer va y es infiel con su esposo, no la perdonan tan rápido. Entonces, este personaje la vive cagando todo el tiempo, lo verán. Y cuando uno piense que no lo puede hacer peor, lo va a hacer peor, lo va a hacer peor. Y tener la oportunidad de encarnar ese personaje que además está escrito con tanta complejidad que hace posible que uno la ame durante cada uno de sus errores, a mí me parece que es uno de los honores más grandes de mi vida laboral. Empecé la pregunta por la amistad, porque a decir verdad lo que yo creo es que desde el entretenimiento también y desde el goce podemos hacer mucho por revertir prejuicios y estigmas que nos hacen mucho daño. Y pues para mí, Laura, pues tú has sido como un gran referente de cómo dar conversaciones políticas desde la narrativa. Entonces, tú ya viste la serie. ¿Cómo sientes que dialoga con el momento político que está viviendo hoy el mundo y el país? Mira, bueno, Estefanía dijo una cosa que me parece a mí que recoge como el espíritu del libro. El libro tiene 4 personajes, pero los otros 3 giran alrededor de Agustina. Es decir, sobre ella recaía toda la trama, porque que ella sonriera o que ella rompiera una cosa iracunda dependía de lo que hicieran los otros 4, como una estructura en estrella. Salían los picos, pero todo convergía en ella. Entonces, me parece que eso sigue siendo un esquema vigente e interesante. Y revolucionario. Sí, también. Pero ahora yo quisiera también devolverle la pregunta a Julio, porque es que, de todas maneras, la parte política en la novela tiene códigos muy propios nuestros. Por ejemplo, ¿en qué se expresa la lucha de clases en la novela? Que no es el aspecto de gente gritando en la calle y rompiendo vitrinas, es en la exclusión. Hay una clase alta que no quiere que se acerque nadie que se parezca, nadie que use el zapato blanco con pantalón oscuro, porque eso quiere decir que no es de los nuestros. Y nosotros los colombianos somos súper expertos en encontrar todos esos pequeños detalles. Yo no sé si Julio alguna vez se enteró de que aquí uno no dice que tiene un saco colorado, eso es de pésimo gusto. No se dice colorado, se dice rojo. Y así hay un montón, no se dice madre, ni se les ocurra decir mi madre, horroroso, eso es muy lobo, mersa, hortero, espantoso, esa no es mi clase social. Se dice mami, se dice mamá, se dice mamita, no se dice madre. Entonces también la novela está llena de esos pequeños códigos nuestros que son los de la exclusión social, que son los que en la novela le aplican al pobre Midas Macalister, que es la revista, llega a tener más dinero que todos los de la familia rica, pero la familia rica, todos lo vivimos además aquí permanentemente, que no se nos arrimen, que nos sirvan, que nos sean útiles, que nos rodeen, que nos admiren, pero que sepan que no son como nosotros. Entonces yo quiero preguntarle a Julio eso, ¿cómo hizo para pescar también todo ese montón de códigos que son muy tan colombianos? Si eso también se refiere en América Latina o si eso es propio nuestro. Y la otra pregunta es una novela que gira en torno a los secretos. Los secretos son la base del poder, es decir, quien tiene el poder en la novela es quien maneja los secretos. Y quienes no conocen los secretos están necesariamente sometidos al poder de quien tiene los secretos. Los secretos son qué hace la gente en la cama. Primer secreto, no se dice qué hace la gente en la cama, o si se dice es un escándalo. Segundo secreto, la paternidad, quién es el verdadero padre. Otro secreto, la fortuna, cómo hace la gente la fortuna. Eso no se dice, ¿cierto? Y menos en épocas de narcotráfico y de negocios sucios. La locura es un gran secreto. La locura se oculta en las casas, es inconfesable. La locura es una especie de tara, como podía ser la lepra en el medioevo, no se habla de eso.
los secretos que empañan la novela o que la tiñen están presentes a todo lo largo de las páginas y los secretos son invisibles. Otra pregunta para Julio, ¿cómo hacer visible lo que en la novela es invisible? ¿Y cómo descifrar esos códigos de la exclusión social que son tan colombianos y transmitirlos o traducirlos también en la novela? En la serie, perdón. No, pero en Chile no es tan distinto, pero hay una diferencia en que la burguesía la clase baja no ha penetrado de una manera hacia la burguesía como ocurrió acá con el narcotráfico. Y eso me llamó la atención mucho a mí como chileno también. Y eso, la primera vez que leí, dije, es la temática, es uno de los grandes secretos que envuelve toda esta locura. O sea, eso me llama mucho la atención y por eso quizá de alguna manera intuitivamente también y con el apoyo acá de Verónica siempre y de Andrés, podemos conectar ahí con esos elementos que tú mencionas, ¿no? Y con ese sentimiento también. Y voy por la segunda, si me la recuerda. Hacer visible lo invisible. Uf, es que eso se encuentra. Eso no hay un plan para eso. Y cómo de alguna manera uno lo busca, yo le llamo como escenas X, ¿cierto? Que no están escritas, ¿cierto? Pero hay algo que está ocurriendo ahí, no sé qué, pero algo está ocurriendo ahí y de alguna manera ese momento, esa imagen se logra conectar con todo, ¿cierto? Y ahí empieza a hacer sentido, pero eso uno no lo sabe y yo creo que inevitablemente con toda la información que uno se va metiendo, ¿cierto? Eso empieza a ver como una sincronía, entonces uno empieza también a dirigir esa mirada y a encontrar esas cosas sin darse cuenta, pero sí la va completando, ¿ya? Pero yo creo que eso no es muy difícil de predecirlo, ¿ya? Nada, uno como director tiene que estar siempre atento y no soltar nunca nada. O sea, eso es como lo que yo he aprendido en todo el tiempo, es como nunca puedo soltar nada hasta el último momento y filmar El que hasta el último. sabe. Yo quiero decir una cosa lo de hacer visible lo invisible, y es que la novela fue una guía muy importante para todo el equipo, que todo el tiempo estaba haciendo preguntas que a veces no podíamos contestar porque no sabíamos, pero de ahí, de ese ejercicio de preguntar, surgieron cosas increíbles. La serie está llena de detalles que a lo mejor no son tan evidentes y que salen del libro, pero ya interpretadas por un equipo gigantesco. Por ejemplo, los guantes de Agustina. Todo el mundo decía, ¿cómo son esos guantes? Y hablábamos con Laura, ¿tú describes los guantes en la novela? ¿Eran así, sin dedos? Sin dedos, y bueno, no nos acordábamos tampoco, pero obviamente Julio decía, la actriz necesita moverse, ¿no? Entonces de ahí surgió que teníamos que quitarle los dedos a los guantes, y de pronto alguien dijo, esos guantes yo creo que vienen de la tía Ilse. Sí, ¿será que vienen de la tía Ilse? Bueno, está bueno que vengan de ahí. Entonces, la tía Ilse en la novela es un personaje de los años 40 y es la primera loca de esa familia, ¿cierto? Y ella nos dio la clave para decir, si los guantes vienen de la tía Ilse, tienen que ser de esta manera y de otra manera. Nos dio la clave para encontrar esos guantes. Y luego también nos preguntábamos, ¿y por qué usa guantes, Agustina? ¿Cierto? Que eso no lo cuentas tú en la novela, ¿no? Y ahí apareció también un código para exteriorizar la locura, porque nosotros teníamos que materializar lo que la literatura te cuenta en palabras, ¿cierto? Hay que volverlo visual. Y entonces entendimos que los guantes los usaba cada vez que tenía miedo, como para protegerse. Y todo esto va surgiendo del trabajo colectivo y de hacerse preguntas,
Buenísimo. Yo quiero, esto de los guantes es muy interesante porque es como el típico detalle que te permite visualizar lo que va del libro a la serie, porque para el escritor es fácil insinuar. A mí me pareció genial que una de las formas que tiene Agustina para estar puyando a su papá y a su mamá es que no se quita los guantes, entonces ella se sienta a comer con guantes y los enerva con eso de no quitarse los guantes, pero a mí nunca se me ocurrió pensar cómo eran los guantes. Entonces cuando vi la serie y vi los guantes, esos eran los guantes. Pero me encanta lo que cuenta Verónica de cómo una insinuación en la novela requiere toda una investigación. Una cosa es decir, ella no se quita los guantes y otra cosa es mostrarla. Además son geniales los guantes. ¿Tú te quedaste con ellos? Me los robé, perdón, Ángela. Eso no se podía decir, Laura. Perdón, algo que se me pasó y que tiene también con la construcción que hicimos con respecto a lo histórico, ¿cierto? Que también era un gran tema, ¿cierto? Porque esto no ocurría, esto sí ocurría, entonces en todas estas conversaciones, en todas estas preguntas, nosotros teníamos que construir nuestro propio universo y nuestras propias reglas del juego. Y entonces ahí pudimos romper con eso, con esa historicidad y hacer esa historia tuya, hacer la propia también. Yo creo que de esa manera conectamos con lo que tú preguntabas recién. Tremendo, estoy muy impresionada porque siento que todo esto es muy romántico al final, ¿no? Es como, este trabajo me parece como la máxima del trabajo colectivo, de la cooperación, de la idea de que las historias no se cuentan solas y no salen solo de una mente brillante, sino que se van nutriendo en red y en tejido social. Hermoso, muchísimas gracias. Les admiro mucho, aprendí mucho, quiero mucho. Y muchísimas gracias a ustedes por estar en esta conversación. Sigan disfrutando del BAM.